Ya. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. En esta noche, mi grupo y yo tenemos el honor de presentarle nuestro proyecto llamado el síndrome de Asperger. Mi grupo está conformado por los siguientes integrantes. Mi persona, Rodríguez Sevillano, Hilary Natalia, Talagua, Luisa Caterina Giselle, Tuapanta Cajo, Ana Lucía y Tusa y Enchapanta, Natalia Viviana. El síndrome de Asperger. Desde tiempos remotos, la humanidad ha sufrido enfermedad tras enfermedad. Se conoce que antes las personas que sufrían de algún tipo de síndrome o deformidad eran muy conocidas por el público, pero no de la mejor manera, ya que estas personas eran llevadas o exhibidas en un circo o al mismo tiempo se las catalogaba como un castigo divino. Pues bien, como también conocemos que existen enfermedades, también existen síndromes, los cuales no, en muchos casos no presentan una deformidad a nuestro cuerpo. Más bien se podría decir que presentan es un extraño comportamiento a nuestra forma emocional. Existen muchos síndromes, pero en esta noche nos hemos preocupado por indagar acerca del síndrome de Asperger. Este síndrome tiene una similitud muy grande con el síndrome del autismo, pero comparten rasgos un poco diferentes. Sí, muy bien conocemos que este síndrome es algo que lo padece el individuo toda la vida. Se conoce que existen tratamientos y especialistas como psicólogos quienes ayudan a ver que este síndrome no es un defecto de uno y más bien debemos aprovecharla y sacar muy buenos puntos de esta. El síndrome de Asperger es un trastorno que afecta a la persona que lo padece en la capacidad de socializar y comunicarse correctamente con los demás, pero causando así que sea el centro de atención, de allá que las demás personas lo verán como una persona extraña o tímida y buscarán la manera de aprovecharse de esto. El síndrome de Asperger también se lo conoce ya debido a que hay una manera de tratarlo y en muchos casos los padres consienten a sus niños pensando que es la mejor manera de entenderlos su comportamiento, pero no se dan cuenta que en muchos casos cuando este consentimiento llega a un gran nivel, la persona que lo padece llega a comportarse de una manera muy diferente al resto de los demás, ya que entiende que un mal comportamiento se lo podría disciplinar con un regalo, motivándolo así a que su comportamiento sea muy bueno. Tanto padres como hijos deben tener una muy buena comunicación para que pueda desarrollarse un buen entorno social y un entorno familiar, causando así que el joven que padece este síndrome no tenga conflictos a futuro. Pues bien, el síndrome de Asperger, pues, en la noche vamos a catalogar algunos aspectos muy importantes acerca del síndrome de Asperger. Entre estos será cómo se desarrolló este síndrome, consecuencias del síndrome de Asperger, tratamientos para este síndrome y cuáles son los signos del síndrome de Asperger. A continuación le daremos a conocer el primer punto, cómo se desarrolló el síndrome de Asperger. ¿Cómo se desarrolló el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por los intereses limitados o una preocupación inusual con un objeto en particular hasta la exclusión de otras actividades. Esto puede deberse a rutinas o rituales repetitivos, peculiaridades en el habla y en el lenguaje, como hablar de manera demasiado formal o monótona, o tomar las figuras retóricas literalmente, comportamiento social y emocionalmente inadecuado y la incapacidad de interactuar exitosamente con los demás. Aquí podemos ver 5 características que podemos diferenciar de las personas que tienen este síndrome de Asperger. Entre las cuales podemos encontrar la primera característica, que es falta de empatía y poca preocupación por los demás. Esta característica hace referencia a cuando se dice que no se ponen los zapatos de los demás. Es apático. De la segunda podemos encontrar que suelen ser perfeccionistas. Seguidamente encontramos no miden los peligros. Esta característica hace referencia a que no miden las consecuencias, no
ellos actúan y no van a pensar de lo que puede llegar a pasar. En la cuarta característica podemos encontrar, suelen apegarse a un objeto o un tema en particular. Esto quiere decir que son muy tercos y muy tosudos. Y la última, pero no menos importante, encontramos, tienen problemas para hacer contacto visual. Las personas con este síndrome no les gusta mucho estar con demasiadas personas y por eso es que no les gusta hacer contacto visual. En los niños, tras esta investigación que hemos hecho con el grupo, se encontró que los principales afectados es en el género masculino y se nace con este síndrome. No se desarrolla, se nace. Los padres que tienen hijos con este síndrome lo notan desde muy temprana edad. Este síndrome afecta principalmente a solo el género masculino que empieza desde muy temprana edad, ya mencionado. Algunos de sus padres podrían confundirlo con autismo, como bien dijo mi compañero en la introducción. Sin embargo, como hemos visto, que a pesar de ser parecido y se da dentro del autismo, es algo diferente con características diferentes. Las estimaciones realizadas acerca de la prevalencia de trastornos son muy variables. La persona que lo presenta puede llegar a tener una inteligencia superior a la media, aunque en la mayoría de los casos el CI global del individuo suele ser normal, a diferencia del autismo de alto funcionamiento. Esto quiere decir que las personas con autismo en la mayoría tienen un IQ normal, pero si este síndrome no se llega a, por decir, a controlar o a tener un tratamiento, puede desarrollarse generando un IQ muy por encima de la media. Y se observa una superioridad del CI verbal sobre el manipulativo. Ocasionalmente, los individuos con Asperger exhiben un manejo verbal atípico o excepcional. Ahora bien, también existen consecuencias. Consecuencias del síndrome de Asperger. Este trastorno reduce las capacidades sociales, comprensiones de las emociones ajenas y de los estándares de comportamiento. Ellos actúan con total sinceridad, sin filtros ni ataduras. Los progenitores se sienten sobrecargados por el escenario que los rodea. Enfrentar el reto de tener un hijo con Asperger es algo para lo que nadie está preparado. Primera consecuencia. En el área académico laboral, las consecuencias en este área van a depender del caso concreto. Algunas personas con un nivel de inteligencia de medio a alto y con trabajos en los que se requiere trabajar solo van a mostrar un alto rendimiento. 2. Área de salud. En este ámbito de la vida, las personas con el síndrome de Asperger suelen tener problemas en cuanto a la comunicación con el médico. Debido a su problema de lenguaje y comunicación, pueden tener dificultades en la comprensión de los síntomas y de las directrices del médico. 3. Es de suma importancia destacar que también hay consecuencias positivas para las personas con SA. Entre ellas se puede mencionar fuertes valores morales como sinceridad, compañerismo, bondad, defensa de los derechos humanos y crítica de la justicia que observa a su alrededor. Persistencia en alcanzar sus metas y objetivos, gran deseo de superación, personalidad sencilla, ingenua y transparente, ausencia de malicia y de dobles intenciones, dominio de las reglas sociales y básicas. 4. Son personas rutinarias. La rutina les proporciona seguridad y confianza, mientras que las situaciones nuevas pueden ocasionar angustia y terror. Para las personas cercanas, esta rutina puede ser estresante y difícil de entender, pero para la persona con Asperger es la manera más segura de manejar la ansiedad. Para estas consecuencias, existe un tratamiento con el cual se enfrentaría el problema.
Tratamiento del síndrome de Asperger. El tratamiento temprano y regular puede ayudar a su hijo a enfrentar los síntomas relacionados con el síndrome de Asperger. Puede prepararlo para una vida adulta. El tratamiento generalmente incluye con una combinación de terapias del habla física, ocupacional y cognitiva conductual. El equipo de terapia decidirá con qué frecuencia debe trabajar su hijo y todas estas terapias le ayudarán en el control de la enfermedad y llevará una vida normal. En el ámbito psicoeducativo debe recogerse a la terapia individualizada con el niño para que así ayude a mejorar sus habilidades y potenciando sus capacidades para compensar las primeras, así como incluir en la educación y en el asesoramiento de la familia y la escuela. También existen algunas terapias que se mencionará a continuación. Las habilidades sociales y las terapias del habla. Esta habilidad le permitirá al niño a que pueda mejorar su vocabulario mientras va hablando con las demás personas que están a su alrededor. Manteniendo la confianza, irá mostrando un gran interés en lo que le dice las demás personas. La fisioterapia. Con la ayuda de la fisioterapia se podrá implementar con la fuerza corporal a una persona necesitada, ayudando que su cuerpo pueda correr, saltar o practicar cualquier deporte de su mayor agrado. La terapia ocupacional. Esta terapia será de mucha ayuda en la vida de los niños y adultos porque ayudará a mejorar todas sus habilidades físicas, sensoriales y cognitivas que posee. El terapeuta trabajará para ayudar a enfrentar los problemas sin temor a nada. Además, ayudará a mejorar su autoestima de una forma positiva. La terapia cognitiva conductual. Esta terapia está basada en concentrarse más en los problemas específicos que tiene el ser humano y se aplica en todas las edades, enseñando así a las personas que padecen del síndrome de Asperger puedan actuar de manera correcta con las personas que están a su alrededor, ya sea en el colegio o en la familia o en alguna otra parte. También se pueden hablar de los signos de Asperger. Los signos de Asperger. Estos niños, como ya sabemos, tienen dificultades para la comunicación entre otras personas. Por ello se les dificulta expresarse y entender los sentimientos de los demás. Es importante explicarles cada característica con mejores detalles. Una de las frases más utilizadas por ellos es "no es fácil ser yo" o "no es fácil ser un niño con síndrome de Asperger". Se lo utiliza para identificarse, ya que se les dificulta las relaciones entre las demás personas. Debemos saber que la cacofonía es un efecto que permite la alteración de las personas con Asperger, ya que produce sonidos muy fuertes que hace que estas personas puedan desestabilizarse. Una de las dificultades que tienen es la relación entre los demás. Por eso prefieren juegos donde no haya interacción con las demás personas, como el Play o los Legos, ya que son niños que tienen un vocabulario enriquecido y muchas de las personas no pueden entenderlo. A continuación, las conclusiones. Pues bien, de esta manera hemos dado por conocido que el síndrome de Asperger no es una mala deformidad ni tampoco es algo muy grave. En tal caso, si se estuviera una debida precaución con base a tratamientos de psicólogos, este síndrome podría ser un poco leve. El síndrome de Asperger no conlleva consigo mismo una mala formación del cuerpo, como ya bien lo sabemos. A lo contrario, este suele tener una apariencia muy normal.
pero afecta sí a sus sentimientos y a su forma de pensar, a su forma de interactuar y a su forma de comportarse con las demás personas. En muchos casos, no podemos sentirnos mal por este síndrome, ya que tenemos muy conocido que este síndrome lo sufrieron también personajes muy importantes en la historia, como un ejemplo de esto sería eh, Albert Einstein. Este científico fue muy importante, como bien lo sabemos, y fue creador de la física. También podemos decir que sufrir de este síndrome no es un obstáculo para poder superar nuestros límites. A lo contrario, debemos pensar que es una virtud, una característica y un detalle que nos hace diferente al resto. El síndrome de Asperger no es una enfermedad, como bien lo tenemos que tener claro, y saber que esto no se cura, tampoco se provoca dolor y mucho menos se transmite. Así que debido a esto no podemos decir yo no me quiero juntar a esa persona con síndrome porque me va a contagiar. A lo contrario, debemos sentirnos orgullosos inclusive de tener un amigo así o una persona cercana a nosotros, ya que de esta manera aprenderemos a tratar al resto y aprenderemos a cómo comportarnos con los demás. También debemos tener claro que no en muchos casos la persona que padece este síndrome suele decirlo, de por miedo o por ser rechazado. Pero de nosotros depende saber comportarnos muy bien con las personas, ya que no sabemos en qué momento nos llegaremos a topar con una persona que padezca o nuestra enfermedad. Pues bien, en esta noche le hemos dado a conocer estos pequeños detalles acerca del síndrome de Asperger y saber muy bien que que padecer esta enfermedad no es tener un límite a nuestras capacidades, ya que podemos ser grandes e ingeniosos. Agradecemos su debida atención a nuestro pequeño proyecto presentado y esperando que haya sido de su agrado y también hayan llegado a entender un poco de esto. Muchas gracias.